Nuestro tema para hoy es publiquemos a Cristo. Publiquemos a Cristo. Hablamos hace 8 días acerca de el remedio para la humanidad. ¿Recuerdan? Y voy a llegar a donde quedamos. No voy a hacer hoy recorderis para que podamos avanzar. Hablamos acerca del remedio para la humanidad, hablando de la serpiente de bronce. Y hablamos en Juan 14:6 que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor dejó claro que nadie irá al Padre si no es a través de Jesucristo. Amén. O sea que esto no tiene vuelta de hoja, esto no lo puede cambiar nadie. Aunque muchas religiones traten de llegar al cielo, si no es a través de Jesucristo, nunca lo podrán hacer. Yo soy el camino, dijo Jesús. Y hablamos acerca de que el hombre alterca con el camino de Dios y con el plan de Dios. Por eso se le presentan entre ellos serpientes ardientes. Serpientes que acaban con su vida. Y hablé al final que tal vez me podía estar dirigiendo a personas que hasta el momento han altercado con los preceptos y las doctrinas de Dios. Hice una exhortación afectuosa terminando el servicio hace 8 días acerca de la obediencia a Dios, y que la desobediencia nos va a conducir solamente al dolor y al abatimiento. Si continuamos desviados de lo que Dios quiere que hagamos, lo único que va a pasar es que tengamos que ir por un camino también de serpientes y escorpiones, que sea un camino de dolor. Y terminé diciendo que si anhelamos los frutos de Egipto, del mundo, pronto nos enfrentaremos a las serpientes del mismo Egipto. Si continuamos deseando el mundo, nos vamos a enfrentar a lo que el mismo mundo da, porque el pecado paga y Satanás paga. Él sí no queda debiendo. Ese es cumplido para pagar. La paga del pecado es muerte. Y todo lo que hacemos incorrectamente trae sus consecuencias. No Dios. Dios me la mandó con un propósito. No. Yo no le quito un pie a mi hijo con un propósito. Pero es que si Dios lo mandó por algo será. No. No han entendido que Dios es bueno. Eso es lo que no han entendido. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella viviría. Las únicas personas que efectivamente miraban y obtenían un beneficio de la portentosa curación levantada en medio del campamento eran aquellas que habían sido ya mordidas por las víboras. La noción común es que la salvación es para gente buena, como la tradición. Quiero llevarlos a que el mundo cree que vamos a ir al cielo por ser buenos. Pero cuando Jesús habló del nuevo nacimiento y los mandó acerca de la serpiente de bronce, porque continúa hablando del nuevo nacimiento, el Señor hizo un comparativo con la serpiente de bronce. El Señor lo que les estaba dando a entender era que los que necesitaban mirar la serpiente de bronce eran los que ya habían sido mordidos, no los que iban a ser mordidos. Por eso Dios nos deja un ejemplo, que el evangelio no es para los supuestamente buenos, es para los que ya estamos mordidos. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que no hay bueno ni uno. O sea que el Señor dice, ¿se acuerda? Le estaba hablando a este docto de la ley. Dice, ¿se acuerda de la serpiente de bronce? Así mismo, como Moisés alzó la serpiente de bronce, así mismo el Hijo del Hombre será levantado. De la misma manera, el Hijo del Hombre será levantado. Jesús le estaba diciendo. Por eso necesitamos publicar a Cristo, levantarlo. Y ya les voy a
a explicar este principio importante. La noción común es que la salvación es para la gente buena, que la salvación es para quienes luchan con la tentación, que la salvación es para los que están espiritualmente sanos. Pero cuán diferente es la palabra de Dios. La medicina de Dios es para enfermos. Nadie se toma una pastilla para el dolor de cabeza si no le duele. Nadie se toma una pastilla para el dolor de espalda si no le duele. De hecho, nadie visita al médico hasta que no le duele. Y el mundo no quiere buscar a Dios, no quiere pertenecer a una iglesia, no quiere obedecer, no quiere aprender, porque cree que no necesita y no le está doliendo nada. ¿Sabe cuándo le duele a uno? En el momento que uno tenga que partir. Ahí va a doler. Y ahí ya no va a haber tiempo. Porque Dios conoce nuestro corazón, y todos aquellos que están esperando el último minuto para, bueno, al último minuto yo me convierto, tal vez no se puede. La Biblia dice que con Dios no se juega. Él también es fuego consumidor. Marcos capítulo 2, versículo 17. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? Ok, pero la religión cree que somos buenos y que somos justos, y no lo somos. Le estaba hablando aquí a los que creían que no necesitaban de Dios. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos. Si tú estás bien y tú eres bueno y piensas que vas para el cielo, tú no necesitas de mí, dice Jesús. Jesús es para todos los que creemos que no somos buenos, que somos pecadores, que hemos fallado y que necesitamos una solución para tener vida eterna. Para eso Jesús vino a morir en una cruz, no para nadie más. La salud de Dios es para los que sufren dolencias. La gracia de Dios otorgada por medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo es para los hombres que son efectiva y realmente culpables, para mordidos por una serpiente, no para los que van a ser mordidos. Y yo soy uno de los que no predico una salvación sentimental de una culpa imaginada, porque hay gente que les predica a uno y no, pero yo no fumo, yo no tomo, yo no... Bueno, creen que eso es suficiente. Pues yo no predico para las emociones. Y por eso cuando predico, y antes de que una persona acerque a Cristo Jesús como Señor y Salvador, yo tengo que hablarle de lo grave que está. Se va a morir. Una persona, para que acepte ir al médico y tomar medicina y empezar unos procesos, es que sepa que está enferma. Pero sobre todo los que saben que están en una enfermedad terminal. Conozco personas que no les gusta el médico, no les gusta, no entienden que esto también lo dejó Dios para solución de nuestra vida. Es como los que no quieren comer. Comer es una necesidad, ir al médico es una necesidad. Cuando estamos enfermos necesitamos de un especialista que nos diga qué duele, qué, y que nos puedan formular conforme a lo que Dios ha puesto en sus mentes a través del conocimiento. No es malo ir al médico. Conozco iglesias de X denominación que no van al médico porque dicen que solamente tienen que ser sanos sobrenaturalmente, que un médico no. Y esta religión de los testigos de Jehová, ustedes saben que ellos no se hacen transfusión de sangre porque malinterpretan la palabra y ellos prefieren morir. Si les dicen necesitamos un accidente automovilístico, hay que meterle transfusión de sangre, vienen los papás y dicen déjenmelo morir, pero a él no me le pongan sangre. ¿Qué lo que eras tan grandes? No permitir que lo que Dios dejó al alcance de nuestra mano lo podamos usar. Pero las personas que he visto que más se acercan a un médico es cuando le dicen usted tiene un cáncer, usted tiene 3 meses de vida. Lo podemos alargar un poco con quimioterapias o lo podemos alargar un poco con, si hacemos esto, tiene que venir, ahí sí tratamos de, queremos vivir. Usualmente vivimos desperdiciando la vida creyendo que nunca se va a acabar. Y cuando se acaba, se está acabando, queremos aprovechar eso que desperdiciamos, pero ya no se puede.
La gracia de Dios otorgada por medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo es para hombres realmente culpables, mordidos con pecado. Yo no predico salvación sentimental de una culpa imaginada. La gente que en una iglesia, al final, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Pase al frente. Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca, si ves, confiesa con tu boca y cree con tu corazón. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí, yo quiero aceptar. Ven. Repite conmigo. Acepto como Señor y Salvador. Ok, listo. En el nombre. Y ya. ¿Quién dijo que eso es salvo? Hasta que esa persona no se convenza que es un pecador, que ha hecho cosas malas, que va al infierno, no puede hacer esa oración de fe. Entonces tal vez podré pasar con personas años y nunca les diré hagamos la oración de fe. Porque una oración de fe no nos salva. Porque dice que se confiesa con la boca pero se cree con el corazón. Y ahí está el problema. Cuando no creo en el corazón que yo soy tan malo que necesito de Cristo Jesús. Lo que yo trato, lo que predico, colocaba acá, es tratar de generar en una persona un perdón real y verdadero. Hay personas que están más interesadas por las personas que supuestamente no han hecho nada. Un verdadero predicador le debe importar más las personas que entienden que son pecadoras. Los que nunca han hecho nada malo, los que son buenos interiormente, los que supuestamente están perfectamente bien, son a los que uno les predica y dicen, no, yo no. Por eso este evangelio, lo que yo predico, es para aquellos que están llenos de pecado y son dignos de la ira de Dios eterna. Porque Dios todavía tiene ira hacia el pecado, todavía. Y entonces yo, ¿por qué hice esta semana algo y no me pasó nada? Porque tal vez eres justificado, pero toda obra irá a juicio. Una cosa es que la salvación Dios no la haya dado, pero otra cosa es que desde que conocimos al Señor, toda obra incorrecta vendrá a juicio. De eso sí, no nos vamos a salvar. La serpiente de bronce era un remedio para aquellos individuos que habían sido realmente mordidos. Algo que vi acá y lo quiero traer. La mordedura de la serpiente era dolorosa. El texto nos informa que estas serpientes eran serpientes ardientes, lo que podía referirse tal vez a su color, pero más probablemente se refiere a los abrasadores efectos de su veneno. Calentaba y encendía la sangre de tal forma que cada vena se convertía en un río hirviente, crecido por la angustia. En algunos hombres este veneno de áspides que llamamos pecado ha inflamado sus mentes y sus corazones. Están intranquilos, descontentos y llenos de temor y angustiados, y rehúsan todas las buenas nuevas de esperanza que Cristo Jesús solo ofrece. No se puede lograr que presten una atención calmada y sobria al mensaje de la gracia. El pecado produce en ellos tal terror que se rinden como hombres muertos. En su propia aprensión son, como dice David, abandonados entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya. La serpiente de bronce fue levantada para los hombres mordidos por las serpientes. Romanos 6:23. ¿Recuerdan este versículo? Porque la paga del pecado es, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús es predicado a los hombres envenenados, de hecho, por el pecado. Jesús murió por aquellos que se encuentran totalmente desesperados, por aquellos que no pueden pensar rectamente, por aquellos cuyas mentes son sacudidas de arriba abajo, por quienes ya están condenados. Por eso fue levantado el Hijo del Hombre en la cruz. La mordedura de esas serpientes era mortal.
Los israelitas no podían tener ninguna duda al respecto, pues en su propia presencia murió mucho pueblo de Israel. Y yo quiero decirte, yo también he visto morir mucha gente sin Cristo. Y quiero decirte acá, yo no estoy para faltar el respeto a nadie, pero he visto gente que ha muerto en sepelios cristianos que nunca fueron nacidos de nuevo. Tal vez habrán muchos que creerán que fueron hijos de Dios. Y habrán otros que harán creer a los otros que son hijos de Dios. Pero el que seamos hijos de Dios, solamente Dios y nosotros lo sabemos. Y el testimonio que damos. Conocí algunas vidas de algunas personas en vida. Y cuando fui a ciertos sepelios, yo veía que obviamente pues iban a la iglesia, íbamos a auspiciar los sepelios. Y obviamente se hacía de una manera o de un ritual cristiano, por así decirlo. Hablo de un ritual cristiano porque la iglesia tradicional, cuando alguien muere, hace unas exequias. Recuerdan que hasta hace muchos años en las casas se velaban y duraban mucho tiempo. Eso lo prohibieron, fue por sanidad y estas cosas. Pero la tradición hacía que el muerto estuviese varios días allí y la gente lo llorara y lo llorara y lo llorara. Y eso lo que trae es un problema almático a las personas. Pero la religión cristiana es igual. Lo único es que no pone el vaso debajo, no pone la cruz y no rezan el rosario. Pero hacen oración, y yo quiero decirles, y con esto la gente choca, pero esto no es bíblico. Hacer un servicio para muertos. Cuando el Señor se encontraba discipulando, y cuando alguien le quiso decir, le dijo, déjame que primero entierre a mi padre y a mi madre. Le dijo, deja que los muertos, los que están muertos sin Cristo, los que están muertos en el pecado. Esto es tradición humana, no es tradición de Dios. Ahora que se quiera hacer una oración, se quiera hacer algo, eso no está mal, no estoy diciendo que estoy mal. Pero es que la iglesia cristiana trata de hacer lo mismo, pero hagámoslo a mi forma porque esta forma sí es la correcta. Y muchas veces ninguna de las dos es correcta. Aquí hay velas, aquí hay el Ave María, aquí hay, pero aquí hay una oración, hablando de cosas que a veces ni se tienen que hablar. Yo, por ejemplo, escucho bajo la tradición y algunas iglesias cristianas en los sepelios que yo voy a escuchar y todos se fueron para el cielo. Entonces, ¿qué le doy a entender a la gente que está sentada? Y los que lo conocieron, tú puedes vivir igual que él, porque él se fue para el cielo. Entonces, ¿de qué sirve si hacer una predicación en un sepelio? Mostrar que no puedo ser como él, porque necesito ir al cielo. Esto es lo que no gusta. Esto es lo que no llama a personas, esto es lo que no atrae, esto es lo que no apetece. Pero hacemos muchas veces lo mismo que la tradición. Esto es almático. Díganme si ustedes con un ser querido ahí 8 días no van a sufrir más. A que ustedes vengan y tal vez mejor ni ver, llevar el recuerdo en el corazón y chao. Y listo. Porque el luto no se lleva en la ropa, esto es tradición también. Y es una tradición que era pagana, no era cristiana. Llevar luto. De hecho, si ustedes ven los fariseos y ellos, para hacer ayuno y todo, ellos se tiznaban la cara. Cilicio habla. Y toda la gente que los veía decía, este man está en ayuno. Pero es que eso no se tiene que mostrar, eso es entre Dios y el hombre. Cuando iban a diezmar, eso se mofaban. Y por eso el Señor decía, ustedes hacen y hacen, pero su corazón está tan picho. Hay personas que pueden llevar muchos años de luto y lo tienen en su corazón. Y tal vez nadie sabe el dolor que hay ahí. Solo Dios lo conoce. Y habrá momentos que vienen tristezas donde ahí se desahoga uno con el Señor. Ahí. Y habrán otros imprudentes que, ¿y usted por qué no se viste de negro? Luego su marido no se le murió hace 6 meses. Debería tener negro. Porque no están interesados en su vida, sino en la vida de los demás.
Pero el luto se lleva hacia acá. Ese dolor no lo quita sino Cristo. Solamente Cristo. Y sabe que si Dios nos dejó personas a nuestro lado para amarlas, cuando se van, nos va a doler. Porque si es algo bueno y viene de Dios, pues nos va a hacer falta. Siempre va a hacer falta. Hay personas que han partido durante muchos años. ¿Quién dijo que a uno se le olvidó? ¿Quién dijo que no están en nuestro corazón? ¿Quién dice que uno a veces no se despierta y recuerda y llora? Pero entonces yo tener que vestir, ese día me voy de negro. ¿Y qué le pasó hoy, Alfonso? No, me soñé anoche. Hoy estoy de luto. Eso son tradiciones paganas, eso no es de Dios. Eso se lleva acá en el corazón y solo Dios sabe lo que cada quien vivimos con Él. La mordedura de la serpiente, dolorosa, mortal. Yo he visto morir mucha gente, como repito, que se fue sin Cristo, porque fueron mordidos. Esta gente vio morir mucho pueblo de Israel, vio las mordeduras de las serpientes aún a sus amigos y familiares, y hasta ellos ayudaron a enterrar a mucha gente muerta. Sabían por qué habían muerto, no dijeron, ¿y qué le pasó? Sabían que estaban en un camino lleno de serpientes y escorpiones, y cuando decían por allá gritaban, ¿qué pasó? Pepito, no, Dios mío, córranse de ahí, y por allá gritaban, ¿qué pasó? No, allá Menganito, no sé qué, y lloraban, y el dolor, y todos veían cómo moría la gente, cómo moría, cómo quedaban muertos por las mordeduras. Ayudar a sacar muertos, sabían por qué habían muerto y estaban seguros de que había sido el veneno de las serpientes ardientes que corría por sus venas. No tenían ninguna excusa para imaginar que podrían ser mordidos y sin embargo vivir. ¿Cuál es el problema del mundo? Que no ha entendido que está mordido. Y mientras no sintamos los efectos del veneno de las serpientes en nuestra vida, vamos a seguir viviendo igual, porque creemos que no estamos con veneno en nuestra vida, que no estamos a punto de morir. Es triste cómo el Señor lleva a Nicodemo a que mire allá, recuerde allá, y lo lleva allá, para decirles por qué literalmente tengo que mostrarles cómo se mueren, y por qué espiritualmente no pueden entender, y él por eso le dijo, usted no puede entender eso con una mente natural. Porque el que tiene la mente natural solo necesita ver que está agonizando para decir, Señor, te necesito, perdóname por lo que hice, perdóname por no sé qué. Pero la persona espiritual no necesita verse en esa situación, pero ver espiritualmente que esa es nuestra condición para vivir de una forma totalmente diferente. ¿Se imaginan si el pecado de hoy en día, porque todavía existe, lo pudiéramos ver de esta forma? Créame que saldríamos y empezáramos a ver gente botada por el piso, muertos. Y es lo que la Biblia dice, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Uno ve gente afuera, pero están muertos. Esa es la realidad. La realidad es la espiritual, no es la física. Esa es la realidad más grande. Ahora nosotros sabemos que muchos han perecido como resultado del pecado. No tenemos ninguna duda acerca de lo que el pecado hará, pues la palabra infalible nos enseña que la paga del pecado es la muerte, y también que el pecado siendo consumado da a luz muerte. Sabemos asimismo que esta muerte es una miseria sin fin, pues la Escritura describe a los perdidos como siendo arrojados en las tinieblas exteriores. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago 1. Dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Se acuerdan los devocionales? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, porque no hay mal en Él. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha atraído y seducido. Entonces la concupiscencia suya que lo atrajo y lo sedujo, después de que ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz
muerte. Todo donde empieza, en los deseos que hay en nosotros. Yo quiero hacer esto. Por eso dice la primera carta a los Corintios, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Siempre que me preguntan, ¿yo puedo hacer esto? Yo le digo, ¿te edifica? No, no lo hagas. No se necesita saber si es bueno o malo, eso lo hace el mundo. El mundo pregunta si es bueno o es malo. Un hijo de Dios pregunta si me edifica o no me edifica, si me añade, si me suma. Escuché y esta semana hablo en los devocionales. Yo escuchaba harto que decían, es que Dios suma y multiplica, y Satanás divide y... ¿Cuántos han escuchado eso? Y yo lo enseñé y eso es falso. Esta semana les enseño que Dios divide y Dios también resta. Pero es lo que nos enseñan y todos repetimos lo mismo. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo les enseño que para Dios todo no es posible, a mí me sacan de las iglesias. Como cuando digo que Dios no tiene el control. Me sacan, ¿usted qué va a predicar acá? De hecho, gloria a Dios porque ya ni tiempo me queda, pero ahora nadie me invita a predicar. Porque choca con sus verdades. Para Dios hay cosas imposibles. Usted me dirá, pero ¿qué es imposible para Dios? Dios no puede mentir, por ejemplo. Si hay imposibles para Dios. Pero la gente encierra, para Dios no hay nada imposible. Sí hay imposibles para Dios. Porque una persona buena está imposibilitada de lo malo. Entonces uno tiene que entender estas cosas y renovar su mente y dejar que la parte espiritual nos hable y no la parte natural que no entiende estas cosas. Entonces sabemos que da a luz muerte. Sabemos asimismo que esta muerte es una miseria sin fin, pues la Escritura describe a los perdidos como siendo arrojados en las tinieblas exteriores, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Isaías capítulo 66, versículo 24. Dijo Dios a través del profeta, y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán. Está hablando del infierno. Y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por allí se llenarán de horror absoluto. La iglesia adventista, entre otras, que no creen en el castigo perpetuo. Creen que nosotros o ellos mueren y no hay castigo eterno. Tienen otro concepto de el cielo, del infierno, porque Elena de White se lo dejó, o sea, a Dios se le olvidó. A Dios se le olvidó ese pequeño detalle y se lo reveló solamente a Elena de White. Y Elena de White, formando a los adventistas, les enseñó este pésimo principio, que no existe en la Biblia. Dice que allí será el lloro. ¿Cómo va a haber lloro y crujir de dientes si tú te vas a extinguir cuando mueras? Lo deja crujir rápido y se extingue. Yo expliqué por qué lloro y crujir de dientes, ¿se acuerdan? Yo no lo voy a explicar. Porque en el infierno habrá lloro y crujir de dientes. Vuelvo y les repito, creo que no se acuerdan. Porque habrá lloro y crujir de dientes. Lloro por las personas que se les predicó el evangelio y no lo quisieron aceptar. Va a haber tristeza en el infierno. Señor, ¿yo por qué no te recibí? Señor, ¿yo por qué no te hice caso? Señor, ¿yo por qué no? Señor, cuando me dijeron, Señor, perdóname, Señor, va a haber lloro. Pero el crujir de dientes que no lo puedo hacer porque hasta a mí me fastidia. Eso será así duro cuando se restrillan los dientes. En los que seguirán airados en el infierno contra Dios. Maldito. Seguirán maldiciendo a Dios. Habrán unos que llorarán de tristeza por no aceptar a Cristo, por no haber aprovechado el tiempo. Es que hoy estoy cansado. En la eternidad hay mucho tiempo para descansar, solo que incómodos.
pero el crujir de dientes para todos los que seguirán renegando aún en la eternidad. ¿Ustedes creen que en la eternidad, en el infierno, los que van a ir al lago de fuego y azufre, van a estar cantando y adorando a Jesús? No existe. ¿Se imagina una eternidad con una pesadez espiritual? Si aquí usted tiene que cuidarse de su celular, ¿se imagina la porquería que debe ser en ese tiempo? Eso debe ser tenaz. Apocalipsis capítulo 21 no está allí, pero es el que nos muestra del lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que habla de la muerte segunda, porque tal vez algunos de acá o los que han muerto, esa es la muerte primera. Pero los muertos en Cristo serán resucitados. Y los muertos que no fueron en Cristo también serán resucitados para juicio eterno. Y se irán a la muerte segunda, al lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. La primera, a todos nos toca, a no ser que Cristo venga y nos hallemos en el rapto. Pero la primera muerte a todos nos toca. Por eso el Señor dijo, no teman al que puede matar el cuerpo. No dijo, no me teman cuando les mate el cuerpo, señores predicadores, de que el Señor mata y quita y pone. El Señor dijo, no teman de quienes les pueden quitar la vida, porque se la van a quitar. Tenemos que morir todos, ¿o no? Por más que vivan, hay que 105, 107, por ahí hay unos viejitos, pero para eso se necesita plata, para no trabajar, para estar descansando, para mandar gente que mande, para comer bien, para poder comer cornflakes, no mucho arroz con huevo. Toda la alimentación tiene que ver también, pero tendrán que morir. El problema es para dónde vamos después de que morimos, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Nuestro Señor habla de los condenados que se van al castigo eterno, donde habrá llanto y lamento y crujir de dientes. No hemos de tener ninguna duda al respecto de eso, y la mayoría de quienes profesan dudarlo son aquellos que temen que serán su propia porción, que saben que van a descender al dolor eterno y por tanto tratan de cerrar sus ojos a su inevitable condena. Saben que todos conocemos y sabemos que hay una eternidad, porque dice en Eclesiastés que Dios puso en nuestro corazón, puso eternidad en nuestro corazón. Por eso desde los antiguos, indios, judíos, todas las tribus, cuando morían les daban tesoros, enterraban tesoros. Y en Egipto sobre todo, y en algunas otras que eran fuertes, cuando se moría, digamos, un duro, entonces le llevaban como 6 doncellas para la eternidad. Entonces dele cachucha a las, tocaba matarlas y enterrarlas junto con él allá para que se las llevara a la eternidad. O sea que todos sabemos que hay una eternidad. Lo que no sabemos es qué pasa en la eternidad, porque el mundo no lee Biblia. El mundo solo le gusta leer cristianos para criticar, pero no le gusta leer la Biblia. Yo soy consciente de que las personas que tienen un buen testimonio son una bendición, pero estas personas a mí no me dan salvación. La salvación viene a través de Cristo Jesús. Por eso me interesa más que la vida de los demás. ¿Qué dice Jesús? ¿Y qué puedo hacer yo con mi vida? Porque eso es personal. Qué triste, y ponía acá cómo se encuentran mentirosos en el púlpito. Que favorecen su predicación hablando de un Dios de amor, alcahuete, como hablé el jueves. ¿Cuántos estuvieron el jueves? Hablé acerca del amor, muy distinto al de nosotros. Y existen terribles fanfarrones de púlpito que están
tocando, por así decirlo, la misma melodía del mundo para agradar al mundo y no para agradar a Dios. O sea que hay iglesias donde está el mundo y no donde está Dios. Porque al pastor no le interesa predicar de pecado y predicar a Cristo, sino predicar de una moda, un estado o de algo que nos haga sentir bien para que la gente no se vaya de las iglesias. ¿A qué le sirve a un pastor tratar de tener una iglesia de 20,000 si él se va a perder? ¿De qué le sirve? Pero solamente porque tiene su mirada puesta en la tierra y lo que quiere es ser reconocido. Y un predicador a quien tiene que hacer reconocido es a Cristo, no a Él. Por eso lo que hoy estamos hablando es importante. Tenemos que nosotros exponer esa serpiente de bronce. Cuando Él le dijo, álzala, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y es con lo que quiero concluir. Yo soy de los que creo en lo que el Señor ha dicho, en todo lo que el Señor habla en su palabra. Por eso digo que me he equivocado también predicando cosas que he escuchado de personas. Y yo lo tengo que reconocer, y tal vez algún día tengan que reconocer algo que yo prediqué mal también. Pero a mí lo que me importa es estar bien con Dios y reconocer que me equivoco y predicar lo que es la verdad. Eso es lo que necesitamos nosotros saber. Jueces capítulo 21, versículo 25. Esto lo dije en un devocional. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien. Quien no se sujeta a Dios de la forma en que Dios estableció a través de una iglesia local, vive sin rey. Porque dijo Pablo, ¿quién les enseñará si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a conocer la verdad para ser libres si en la casa las noticias no enseñan esto, las novelas no enseñan esto, y los dos únicos canales que hay cristianos son raterianos, no cristianos? Enlace y el otro. Si usted se pone a ver un poco Enlace, alguien me decía, es que yo lo veo por las alabanzas. No lo vea. Escuche metal si quiere, no vea Enlace. ¿Qué lo que era eso? Porque eso los confunde. Es que los ladrones le quedaron pequeños a ellos. Si usted ve, no hablan de Cristo, no hablan de pecado, no hablan acerca de cómo nosotros llegar a la estatura del varón perfecto, de cómo cambiar nuestras vidas, de cómo comportarnos, de cómo ser mejores. No, solamente es cuánto tienes para dar, tráelo al altar. Tienes un problema y Dios me muestra y eso, tráelo al altar, vamos a orar. Y hoy va a orar el apóstol Maldonado, hoy va a orar el apóstol Casluna, hoy va a orar, no Casluna. Qué triste personas que conozco, una persona que vino a esta iglesia, en el estado, estaba súper contenta porque hubo un congreso de unción. La unción viene desde el Espíritu Santo, a través de Cristo, no de un hombre. Y estaban, no, que favorecidos. Colombia, ay, Colombia fuimos favorecidos porque vino Kenneth Copeland. Kenneth Copeland es uno de los mayores ladrones que existe en el mundo a través del Evangelio. Tiene tremendos yates, helicópteros, aviones privados, vive en tremenda mansión. Usted le ve los carros. ¿Tener plata es pecado? No, pero a costa del Evangelio, sí. Y la gente, porque vino Kenneth Copeland a reventar. Boletas 80,000. Gloria a Dios, porque la unción de Kenneth Copeland yo no la quiero. Pero la gente le dicen que viene hasta Memín. ¡Uy! Gloria a Dios por Memín. Es increíble. Vino Jesús Adrián hace poco, hizo un concierto y las boletas no dieron abasto. La gente no ha entendido lo que reciben de este hombre. Abiertamente lo ha dicho, ya públicamente lo ha dicho. Yo prefiero mi vida en esta tierra que en el cielo, lo dijo Jesús Adrián. Y la gente sigue. Es como
Como uno saber que va a algún lado y lo cogen a pata. Pero me encanta ir allá. Es increíble el comezón de oír, ¿sí o no? Viven sin rey. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Uno de los devocionales también. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Todos los que perdieron esa plática viendo a Kenneth Copeland. Mírenlo por internet, yo no hablo. Miren a Kenneth Copeland. Pobrecito. O sea, los que lo van a oír. Porque él de pobrecito no tiene nada. Pero la gente, no, escogidos Colombia. Uy, gloria a Dios que vino la unción. O sea que nunca ha tenido la unción. O sea que nunca nació de nuevo. O sea que el Espíritu Santo no mora en ella. Porque estaba esperando la unción de un tipo, ladrón, mentiroso. ¿Se dan cuenta cómo está engañado el mundo? Y en las iglesias lo promueven. Viene tal predicador. ¡Oh! Viene, los invito y prepárense y vamos a estar esto, tráigase su mejor pinta, traiga la mejor condición, véngase con la mejor actitud, no llegue tarde. Usted puede llegar tarde cualquier día, pero ese día no, porque viene él. Vamos a hacer una fiesta que vamos. ¿Por qué no lo hacen todos los domingos? ¿Por qué tiene que ser cuando viene un predicador? Qué tristeza, tanta cosa. Dice que esto es para los hombres que habían experimentado la mordedura mortal, para los hombres sobre cuyos pálidos rostros la muerte comenzaba a poner su sello, para los hombres cuyas venas estaban ardiendo internamente con ese terrible veneno de la serpiente. Para ellos fue que Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Mira lo que el Señor dijo, no dijo hazme. En el Señor no hay pecado. Dijo hazte, porque hasta Moisés, por más llamado, por más ungido, por más que vio la gloria de Dios, por más que el Señor le dijo, hazte también para ti. Para Kenneth Copeland y para todos estos que creen que también necesitan la serpiente de bronce. Pero es que hay gente que cree que cada predicador que está acá es el que les va a dar lo que ellos necesitan. Y el problema es porque los que están acá han generado esa necesidad de que los que están allá dependan del que está acá. Y por eso es que muchas iglesias dependen de los pastores. Y un pastor está para predicar y enseñar y guiar a Cristo. Cristo nos guía al Padre. Pero vemos a veces tanta dependencia de los pastores. Y si el pastor no está, y si el pastor no hace, y si el pastor no, desde que esté Cristo, se trae hasta una burra y la hace hablar. ¿O no lo hizo así? Pero no, una burra, no, Cristo, Kenneth Copeland. No, Señor, que a ti no. Estamos tan mal acostumbrados a no poner nuestra mirada en la serpiente de bronce, en Cristo Jesús, y ponerla más en lo que no tiene que ser. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. No hay ningún límite establecido para la etapa de envenenamiento. Sin importar cuánto hubiese avanzado, el remedio tenía todavía poder. La gracia de Dios es tan grande y el amor de Dios es tan grande que Dios va a estar ahí. Hay un tiempo para podernos acercar a Él. Tal vez algunos dicen, bueno, yo no necesito pecado. Bueno, sí, lo único fue que un día pasó un mosquito y pensé en matarlo. No lo maté, pero fue lo único que tengo en mi vida. Perdóname, Señor. Bueno, ese tal vez es uno. Pero los que creemos que hemos sido tan malos y que no merecemos la gracia de Dios, esos somos los que estamos allí. Dios habla aquí acerca de una etapa de envenenamiento. Usted sabe que cuando una serpiente muerde, mientras más avanza, más es tenaz. Creo que hay unos venenos de unas serpientes que duran 1 hora, hay otros que pueden durar 3 horas, pero hay unos que dicen que en minutos
es que le llega yo no sé a qué parte y chao. Y dicen que con una gota matan un elefante. Hay unos venenos tenaces. Entonces, lo que habla aquí al Señor es que no importa si acaba de ser mordido, si lleva 1 hora, si lleva 3, si ya está a punto de colgar los guayos, solo tenemos que mirar la serpiente de bronce. Y esto es lo que la gente no entiende. Pero yo no hago nada. Al igual, hay unos que me han dicho, pero al igual yo hago esto, pero hay unos que son mentirosos. Entonces, pues al igual somos igual. Entonces, pues si no cambian la mentira, mi pecado no. No, sí hay diferencia de pecados. O sea, cualquiera nos lleva al infierno. Cualquiera, hasta la mentira, nos lleva al infierno. Pero que conociendo, yo mi conducta la justifique diciendo, pero es que el Señor dice que cualquier pecado, sí, para salvación. Pero yo no puedo comparar cualquier pecado, es que tú eres mentiroso. Pero yo estoy durmiendo con una mujer diferente a mi esposa todos los días, no es igual. Nunca es igual. Pero la gente cree que, pero también el que tiene un pensamiento mal, pues al igual y yo, no. Quiero decirles que los pensamientos no son pecado. ¿Sabían? Los pensamientos no son pecado. Usted puede pensar, por eso no escanee en la calle a las niñas de los niños y los niños de las niñas. Si la escanean de un pensamiento, pasan a una motivación en el corazón. Ese sí es pecado. Pero usted puede tener un pensamiento malo, cualquiera se le vino, eso no es pecado. No se sientan mal. El problema es hacerlo. Porque está hablando que la concupiscencia, ¿recuerdan el versículo? Volvamos a Santiago 1:13 al 15. Cuando alguno es tentado, viene el pensamiento. Hasta ahí no hay pecado. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es concupiscencia? Nuestros propios malos deseos. Sino cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Todo esto es lo que uno lleva a los pies de Cristo. Entonces, nuestros propios malos deseos, después de que ha concedido, da a luz el pecado. ¿Sí ve que todavía no había dado a luz el pecado? Entonces, después de que el mal pensamiento ya duró más de 1 hora, y ya pasó al corazón, y ya lo deseé, ese es el problema, y ya dio a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Hazte. Todos necesitamos esa solución. Aún hasta el más grande ungido. Hazte para todo. No dijo el Señor, hazles una serpiente. Hazte. Para ti también. Para ti también hazte una serpiente ardiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ay, pero todos esos que murieron ahí, ¿saben cuántas personas obviamente murieron antes de que la serpiente de bronce fuera alzada? Pero ¿sabe también cuántas personas murieron aun cuando estaba la serpiente y no la quisieron mirar? Igual que hoy. Dios nos da una solución y nos dice, el único camino para usted ser salvo es este. Pero no, yo prefiero, así estoy bien. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirnos? Mirar la serpiente de bronce. Para poder sanar nuestras mordeduras, para poder sanar el pecado que hay en nosotros, para poder vivir. El remedio provisto para esta persona era tan singular como efectivo. Era puramente de origen divino, y es claro que su invención
y su empoderamiento eran enteramente de Dios. Los hombres podrán hacer fórmulas, recetas, cocciones, menjurjes, lo que sea, para las mordeduras de serpientes. Y no sé qué tanto se pueda depender de ellos, pero esto yo sí sé. Yo preferiría no ser mordido para no tener que probar ninguno de ellos. ¿Sí o no? Si a usted le dicen, usted está en peligro de muerte porque mire, aquí hay una cura para tal cosa. ¿Me deja aplicarle el veneno y le doy la cura para que se...? No, yo no quiero averiguar si la cura es buena. Deje así. Ensáyelo con otros. No había ningún remedio de ningún tipo para las mordeduras de las serpientes ardientes en el desierto. Allí no estaban las farmacias, excepto este que Dios había provisto, y a primera vista ese remedio debe haber parecido disparatado, igual que hoy en día. No hay nada que nos pueda curar del pecado que hay en nuestra vida, si no es mirar a Cristo Jesús. No hay nada más. Y la gente está mirando un método por aquí. ¿Sí saben que está ahorita más en auge? Mucho más en auge. Se levantó grandemente San Gregorio. Se levantó más en auge. Y como está canonizado por la iglesia tradicional, entonces se cree que es bueno. Está en auge. Está en un auge. Ahora veo más en los postes puestos San Gregorio. Ahora están más ves mensajes, ves de todo. La gente habla de eso. Está en auge. Porque la gente está buscando otras soluciones, otras pastillas, pero no quieren mirar la serpiente de bronce, no quieren mirar a Cristo. El único remedio provisto, Proverbios capítulo 12, versículo 28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. En el camino de Dios no hay serpientes. Y cuando caminamos el camino de la justicia, dice que está la vida. No había ningún remedio para este tipo de mordeduras. Una simple mirada a la figura de una serpiente sobre un asta, qué improbable era que funcionara. ¿Cómo y por qué medios podría efectuarse una curación al mirar simplemente a un trozo de bronce retorcido? Parecía en verdad que era casi una burla que se les pidiera a los hombres que miraran lo mismo que habían provocado su desgracia. ¿Acaso se podrían curar la mordedura de una serpiente mirando una serpiente? A veces esto parece ilógico. Una serpiente los mordió, pero decía, mire una serpiente. Ilógico, ¿cierto? Mire una serpiente y esa lo va a sanar, pero luego esa no fue la misma que me trajo el veneno. Entonces por eso creo que algunos dirían, ¿yo para qué miro esa serpiente? Si esta ni la miré y me atacó. Parecía en verdad que era casi una burla que les pidieran a los hombres que miraran a lo mismo que habían provocado su desgracia. ¿Será que se podrían curar la mordedura de una serpiente mirando otra serpiente? ¿Traería también vida aquello que les ocasionó la muerte? Pero en esto radicaba la excelencia del remedio, que era solamente de origen divino. Y cuando les hablé del remedio provisto para la humanidad, es que solamente está en Cristo. No hay nada más que se pueda hacer. Estamos hablando del nuevo nacimiento, ¿cierto? Y el Señor nos lleva a la serpiente, es lo mismo. Estamos mordidos. Siempre nos bastará saber que Dios ordena un camino de bendición para nosotros. Pues si Él ordena, ha de cumplirse el resultado prometido. No necesitamos saber cómo funcionará. Nos basta que la gracia poderosa de Dios esté comprometida a hacer que produzca un bien para nuestras almas. Pero casi siempre estamos razonando. Para todos nosotros que somos realmente culpables, para todos los que hemos sido mordidos por la serpiente, el remedio seguro es mirar a Jesucristo, que cargó sobre sí el pecado y murió en lugar de nuestro pecado.
Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él no se hizo pecador. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué tenía que llevar mi pecado? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuésemos justificados. Nuestro Señor Jesucristo, en infinita humillación, se dignó venir al mundo y aceptó ser hecho maldición por nosotros. ¿Qué les quiero dar a entender? Una serpiente los picó, ¿cierto? Y una serpiente, ¿cómo los iba a sanar? Esa serpiente que estaba alzada en un asta era Jesús hecho pecado por nosotros. El pecado tiene que ser castigado, tiene que ser castigado. Y la ira de Dios fue derramada en Cristo Jesús allí en la cruz. Jesús en la cruz tipifica esa serpiente de bronce levantada en un asta. Cristo hecho pecado por nosotros. Una serpiente lo muerde, el pecado, y alguien que toma nuestro pecado nos sana, nos salva. Eso es lo que significa la cruz. Por eso dijo, levántenla. Una cruz ahí empalada, muerta, significaba que Cristo, tomando nuestro pecado, iba a ser muerto, y era la única solución, que al mirarla nos iba a dar vida. Hebreos nos habla de esto. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Él vino bajo la ley y el pecado le fue imputado, y por tanto cayó bajo la ira y la maldición de Dios por causa nuestra. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Allí también la maldición es cancelada para siempre, debido a que Él la soportó siendo hecho por nosotros maldición. ¿Yo cómo puedo decir que Jesús fue hecho maldición? ¿Y cómo puedo decir Gálatas capítulo 3, versículo 13? Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley. Hecho por nosotros fue nuestros pecados. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue colgado en un madero. O sea que la maldición que Dios decretó por el pecado, Dios la cumplió, Dios Padre. Pero no la cumplió por ti y por mí. La cumplió en Cristo Jesús. La gente no entiende lo que va a pasar cuando Cristo venga. La ira de Dios será derramada sobre cada persona que no ha querido mirar la serpiente de bronce, que no quiere mirar a Jesús. Gente que cree que esto es una payasada. Y esto es más real que lo real. Un día Jesús va a venir. Él va a venir, eso sí es fijo. Él dijo que vendría y vino, dijo que moriría y murió, dijo que resucitaría y resucitó, dijo que iría a hacer moradas y dijo que de hecho las moradas ya las hizo porque Juan las vio en Apocalipsis. O sea que eso también se cumplió. Dijo que volvería por nosotros, ¿será que no? Es lo único que queda, que volvería por nosotros. Hay una sola solución. Por favor recuerden que en todo el campamento de Israel no había sino un remedio para la mordedura de serpiente, y ese remedio era la serpiente de bronce. Solo había una serpiente de bronce y no dos. E Israel no podía hacer una igual a la que Moisés había hecho, porque Dios le había dado razones específicas, medidas específicas para que él las hiciera. O sea que alguien así la hiciera igualita, no tenía el poder. Es lo que pasa con muchas personas, tratando de repetir lo que otros hacen, creyendo que eso tiene poder. Y mientras Dios no ponga poder en eso que cada persona hace, nunca tendrá poder. Nunca. Personas que están paradas acá solamente por lucro y se les olvida Cristo, nunca generarán poder en la vida de los que están allá. Porque lo que hay en el corazón de Él, eso es lo que está impartiendo a la iglesia. Una cosa es enseñar, otra cosa es impartir. Y lo que están impartiendo es lo que hay en su corazón. Pero no están impartiendo vida. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué no podemos entender todo esto? Porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. No somos salvos por nadie, solamente por Jesús. Hay un Salvador y uno solo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toda la gracia está concentrada en Jesús, de quien leemos que agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Cristo soportó la maldición y terminó con la maldición. Cristo fue herido en el carcañal por la serpiente antigua, pero hirió la cabeza de la serpiente. Es a Cristo únicamente que hemos de mirar si queremos vivir. Génesis capítulo 3 versículo 15 lo dijo después de la caída del hombre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le estaba hablando a la serpiente antigua, a Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente, semen, la semilla, lo que van a hacer. O sea, le estaba hablando, pondré enemistad entre el semen, lo que van a hacer de la mujer. Estaba hablando de María. O sea, Cristo iba a nacer ahí. Y entre tu simiente, la maldad de Satanás también. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. La crucifixión muestra cómo Satanás hirió el carcañal de Jesucristo, pero que Jesús le hirió la cabeza. Romanos nos dice que Jesús aplastó a Satanás con la resurrección. Solo había una única esperanza para su vida, debía mirar a esa serpiente de bronce. Sucede exactamente lo mismo con nosotros. Algunos a veces no entendemos esto, y hay personas que hoy en día están dependiendo solamente de una oración. Mira, hay personas que han sido sanas sin necesidad que nadie ore, solamente poniendo su mirada en el Señor. Desde el lugar donde estén, pueden orar, pueden poner su mirada, arrepentirse, y eso basta. Quiero concluir con algo que voy a enseñar más adelante, y es la santificación y la justificación. Son dos cosas distintas. La aplicación que ellos tenían que tener del remedio, o el vínculo entre el hombre mordido por la serpiente y la serpiente de bronce que había de curarle, ¿cuál era el vínculo? Era tal vez el más simple e inimaginable. La serpiente de bronce hubiera podido ser llevada, si Dios lo hubiese ordenado así, a la tienda donde estaba el enfermo, pero no fue así. El remedio podría haber sido aplicado por frotación, podría haberse esperado que en el mordido repitiera una cierta forma de oración, o que el sacerdote realizara una ceremonia, pero no había nada de eso. El enfermo solo tenía que mirar a Cristo. Ellos tenían sacerdotes, estaban los levitas entre ellos. Si ellos eran los que levantaban los holocaustos, los sacrificios, si eran los que tenían comunión con Dios directa, ¿por qué Dios manda otro método al cual ya tenían? Porque nos está enseñando que un sacerdote, un pastor no sana, no cura y no salva a nadie. Que nuestra mirada tiene que estar puesta solamente en Cristo. Y por más que hayan sacerdotes y pastores triplemente ungidos, nuestra mirada a ellos nos lleva simplemente al infierno. A lo único que nos lleva al cielo es a mirar a Cristo Jesús. Ahora no es que no me miren, ¿no? Me pueden mirar, pero no me miren en fe. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Aquí sí se aplica. Confiar para salvación. Un hombre no puede proveer salvación. La cura efectuada, la santificación, necesita de toda una vida, pero la justificación no necesita más que un instante de mirar a Cristo realmente. Los milagros de nuestro Señor mientras estuvo en la tierra fueron casi, en su mayoría, instantáneos. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestro Señor. Hemos de predicarlo a Él y enseñarlo a Él, hacerlo visible a Él, a todos. Por eso nuestro tema de la predicación de hoy: publiquemos a Cristo, mostrémoslo, no debemos ocultarle. Tal vez algunos dicen, es que yo no tengo mucho conocimiento, no tengo mucha elocuencia, pero necesitamos mostrar al Señor. Moisés se pudo ir a casa y acostarse una vez que la serpiente era levantada. Todo lo que se requiere es que la serpiente de bronce esté visible tanto de día como de noche.
El Señor dijo, hágala y póngala en un lado y tienen que ir y mirarla, ¿cierto? Dios está en todos lados. Es que Dios está acá. No, el Señor dijo, vayan. Y tienen que mirar, aún el moribundo, yo creo que algunos sería como la que se subió al techo, tuvieron que haberlo llevado porque ya no podía caminar del veneno. Camine. Y cuando lo llevaban y miraban la serpiente de bronce eran sanados. Pero tenían que ir. Porque la salvación, toda la gracia, todo el mérito es de Dios. Pero tú y yo tenemos que recibirla. Tenemos que ir a buscarla. Por eso es que hay predicadores. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Porque tenemos que ir a buscarlos, a buscar, a enseñarles, a decir, ven, ¿qué pasa? No, es que, sí, ya la miré. ¿Y dónde la miro? Tienes que ir a mirarla. ¿Cierto? Los llevamos a Cristo personalmente. Y tienen que acercarse a una iglesia local, porque este es el orden que Dios dejó. Daré pastores conforme a mi corazón. Y Él dio dones y llamó a unos tal y tal y tal, con el fin de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y lleguemos a la unidad del conocimiento pleno de Cristo. ¿Cómo vamos a conocer del Señor si una iglesia no es para nosotros importante? Él dijo, póngala ahí para que cualquiera que vaya y la mire sea sano, cualquiera que vaya. Moisés se puede ir a casa a acostarse una vez que la serpiente le es levantada. Todo lo que se requiere es que la serpiente de bronce esté visible, tanto de día como de noche. El predicador se puede ocultar hasta el punto que nadie sepa quién es. Pero si realmente está expuesto Cristo, es realmente lo que sana y salva. Pero hoy en día las astas están levantadas desde los predicadores y de Cristo no. Y el mundo va, porque si no miran a Cristo, ni el mejor predicador les va a dar vida eterna. La verdadera grandeza de la predicación consiste en que Cristo sea mostrado grandiosamente en ella. No se necesita de ninguna otra grandeza. Necesitamos poner a Jesucristo en medio del pueblo, evidentemente crucificado entre ellos. Para Cristo nosotros está resucitado. Ojo, por eso yo no voy a la cruz. Yo voy al trono de la gracia. Pero todos los que necesitan salvación necesitan ir a la cruz y ver a Cristo crucificado también por ellos en su corazón y decir, Cristo también murió por mí. Y con eso ahí sí vamos al trono de la gracia. Ahí sí vamos al trono de la gracia. Quiero invitarles a que se pongan sobre sus pies y vamos a concluir. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Termino como comencé, hablando del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 3? Me desvié un poco, pero realmente no me desvié con la pregunta que me hicieron de si el Señor mandó las serpientes. Y si el Señor puso acá a la serpiente de bronce, pues bueno, estudiamos un poco la serpiente de bronce que fue bueno, ¿cierto? Y continuamos cómo escuchar la voz de Dios a través de mi Espíritu Santo. Ya vimos la primera fórmula, vamos a ver la segunda, porque son 3 pasos para escuchar la voz de Dios. Pero entendimos que cuando el Señor dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De la misma manera que nadie mire a nadie mira a un pastor, nadie mira a una iglesia, tienen que mirar es a Cristo Jesús, que es el único que murió por nosotros. ¿Por qué es representado por una serpiente? Porque Él tomó nuestro pecado y se hizo maldición en una cruz. ¿Para qué? Dice la palabra, para justificarnos ante Dios Padre. Recuerden, yo repito muchas veces, pero quiero que lo recuerden. Alguien se los pregunta y ustedes tienen que tenerlo en su corazón. La ira de Dios sigue por el pecado. La ira de Dios va a terminar después del milenio. Aún en el milenio va a haber pecado. Me han preguntado, no, pero Cristo reina. Sí, pero va a haber pecado. Que no, que Alducín dijo que, ya me tiene cansado esto. La Biblia dice que en el milenio va a haber muerte. Y si hay muerte, hay pecado. Y después del milenio viene el último juicio.
que se llama batalla de Armagedón, que no es una batalla de Armagedón, es el mismo espíritu de rebelión que el anterior, donde sí es la batalla de Armagedón, y esta es la última vez donde ya los enemigos son vencidos del Señor. Y el último enemigo a vencer es la muerte. Por eso todavía habrá muerte y todavía habrá pecado. Ya después de eso nos vamos a una eternidad. Pero la ira de Dios todavía está por el pecador. Bajo el nuevo pacto, al Cristo morir en la cruz, ser esa serpiente de bronce para nosotros del Antiguo Testamento, ya el Señor nos justifica. La diferencia en el Antiguo Testamento era que la serpiente de bronce no los salvaba, los sanaba de la enfermedad de la mordedura. Solo los sanaba. Hay muchos que son sanos de cáncer, pero no son salvos. Solo los sanaba. Pero hoy en día Cristo Jesús nos salva. Y en medio de la salvación nos sana, nos restaura, nos bendice, nos redime, nos justifica. Esa era la similitud que Jesús hacía. La ira de Dios todavía está sobre el pecador. Todavía está sobre el pecado. Él va a castigar el pecado. Por eso viene en la gran tribulación 21 juicios que son terribles. Uno ve y esto y uno dice esto es de película, pero son terribles, porque la ira de Dios será derramada sobre la tierra por cuanto no han querido escuchar. ¿Qué es lo único que nos salva a nosotros de esa ira venidera de Dios y de la ira que aún está latente? Hoy Dios está airado. ¿Sabían? El Dios de amor está hoy airado. ¿Por qué? Porque hoy hay pecado. ¿Usted sabe cuántas muertes hay hoy? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántas orgías? ¿Cuántos robos? ¿Cuántas estafas? ¿Cuántas mujeres están siendo golpeadas? ¿Cuántos niños ahorita están siendo masacrados? ¿Cuánta gente hoy en día está aguantando hambre? ¿Cuántos niños hoy están muriendo de desnutrición? ¿Ustedes saben en este instante cuánto está pasando en el mundo? Dios está airado. ¿No ves que por qué predican si Dios es amor? Dios está airado con el pecado. Y lo único que nos salva a nosotros es tener nuestra mirada en Cristo Jesús. Pero el asta, la cruz, no es para llevarlos a la casa y guardarla en la mesita de noche. No es como hace la tradición, Salmo 91, abierto en la entrada de la casa y el Señor me guardará. Dios no nos guarda así. Aún el diablo entra y se ríe de ver la Biblia abierta. Si él se la conoce, creen como en los muñecos que el Drácula es el que se acerca y usted le pone la cruz. No, el diablo usted le puede abrir la Biblia, se la puede leer, puede orar. Tranquilo, yo me sé todo eso. Y yo ya sé que soy condenado y ya sé que voy para la eternidad. Que el nombre de Jesús lo reprende, sí. Claro. Pero usted cree que le van a abrir la Biblia al diablo y el diablo no. Como un vampiro ahí y se empieza a desintegrar. No. La gente cree que a punta de tradiciones sacan al diablo. Y la única forma para que las tinieblas se vayan es con luz. Cristo en nuestra vida. El asta es para levantarlo, no es para esconderlo. El Señor dijo que una luz debajo de una mesa no se ve, que necesitamos ponerla en un lugar alto para que pueda resplandecer. ¿Se acuerdan? Necesitamos publicar a Cristo. ¿Por qué nos da pena hablar del Señor? ¿Por qué nos da pena publicar a Cristo? El Señor dice que todo el que se avergüence de mí en la tierra y el que me niegue, yo lo negaré delante de mi Padre en los cielos. Porque una amistad nos puede valer más. Porque una relación nos puede valer más que nuestra relación con Dios. No nos dé pena, no nos dé miedo, no nos avergoncemos de publicar a Cristo. El asta levantada no es para guardarlo en la mesita, es para sacarla y que todos vean y reconozcan que nosotros somos cristianos, que no nos avergonzamos, que es el único remedio. Si la gente no lo quiere aceptar, que no lo acepte, pero es que el Señor no dijo que nosotros convencemos a la gente. Juan nos habla que el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y el primer pecado del hombre, la primer mordedura que tiene, es que no creen en Jesús. El peor pecado es que él es violador, garabito, lleva 300. No, ese no es el peor pecado de él.
Él lleva 300 violaciones y muertes porque no ha creído en Cristo Jesús, que es el mayor pecado. Si la gente no cree, a nosotros no nos importa, no es nuestra tarea. Y mejor que Dios no nos dejó esa tarea, porque sí que es imposible convencer a la gente. Él solamente dijo, vayan y predíqueles. El Espíritu Santo hace el resto. Pero para que eso suceda, tenemos que tener, como dijo Moisés, levantada el asta, no debajo de la mesita, no guardada debajo de la cama, para que cada vez que nos pasa algo en la vida, ¿dónde está Dios? Y ahí sí corremos a buscar a Dios. Y cuando las cosas están bien y cuando las cosas se dan, entonces ya Dios no existe para nada. ¿Cuántos creen que del pueblo de Israel miraron que estaban agonizando, fueron sanos y volvieron a mirar esa serpiente de bronce? Le aseguro que muchos ni siquiera se volvieron a acercar al lugar del campamento donde estaba levantada esa serpiente. Porque la gente cree, yo busco a Dios mientras me soluciona mis cosas. Ya me solucionó mis problemas, ya no necesito mirar a Dios. A veces parece que necesitamos, como estas personas, estar mordidos, estar revolcándonos en el piso y depender de Dios. Señor, entonces el Señor nos inyecta, ¡prum! Y que al otro día volviera ese dolor. O no volverle a decirle, Señor, Señor, y el Señor vuelve y nos inyecta. Porque es que como nos inyecta una vez y nos quita el dolor, se nos olvida que aún estamos enfermos, que aún estamos con veneno, que necesitamos todos los días mirar de Cristo Jesús. Cierra tus ojos allí. Algunos de nosotros hemos mirado a la serpiente de bronce, yo sé. Yo sé que muchos hemos sido sanados. Yo sé que muchos hemos sido salvos. Yo sé que muchos hemos recibido cosas buenas de parte de Dios. Pero la pregunta hoy de parte de Dios es, ¿qué hemos hecho con la serpiente de bronce desde entonces? Desde ese día, cuando nosotros le aceptamos como Señor y Salvador. Desde ese día donde muchos ayunábamos, orábamos. Desde ese día donde muchos nos entregábamos realmente a Dios. Desde ese día donde lo buscamos con nuestro corazón y realmente Dios era todo para nosotros. Ese día hablo que cada quien ha tenido, todos hemos tenido ese día. Desde ese día, ¿qué hemos hecho con la serpiente de bronce? ¿Qué hemos hecho con Cristo Jesús? Muchos tal vez pasamos al frente para confesar nuestra fe y unirnos a una iglesia local. Pero ¿qué ha pasado después de esa confesión? Mantenemos la serpiente de bronce tal vez, como dijo alguien, en el baúl del carro, porque qué vergüenza que lo vean adelante. Necesitamos sacarla y ponerla en un asta, publicar a Cristo y su salvación. La intención de Cristo nunca fue que fuera tratado como una curiosidad de un museo, donde alguien va y es más el show, el espectáculo, por entrar a una iglesia o por tener una imagen, una idea de Dios que no es. El propósito no solo fue y será, sino es que Cristo sea exhibido en toda nuestra vida, para que todos los que han sido mordidos también puedan ver a Cristo a través de nosotros. Tal vez algunos dicen, yo no tengo una vida adecuada para mostrarlo. ¿Ok? Nuestra asta no tiene mucho que hablar, pero a lo que invito es a que mostremos el asta de Cristo. Que la levantemos lo más alto que podamos. Esto me habla de ser agradecidos, de siempre publicar cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida, para que Él pueda ser visto desde lejos. Exaltemos a Jesús, hablemos bien de su nombre. No hay ningún lugar donde Cristo pueda ser puesto, sino en un lugar alto. Él no dijo ponlo en el piso, dijo levántalo. Esto me habla de una vida de alabanza al Señor. Entre más alto levantemos el nombre del Señor, será mejor. Otros tienen otro estilo, otro lenguaje, otra forma. Pero la forma que Dios ha puesto en mi corazón es que una vida que adora, que alaba, que exalta, una vida que agradece, una vida que es conforme, una vida que sonríe, una vida que cree, una vida que está llena de esperanzas, es una vida que pone a Cristo en lo alto.
Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por darnos la bendición de escuchar tu palabra, Dios. Hoy bendigo esta casa de oración, Señor, y bendigo cada corazón con el mío, para que cada vez nos vuelvan más sensibles a ti. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Recuerdo el día cuando llegué a ti, Jesús. Y todos tenemos que ser confrontados de qué hemos hecho con esa asta. Si siempre has estado puesta en alto, o tal vez el primer amor se agotó y el asta la escondimos. Padre, ayúdanos a levantar tu nombre en alto. Ayúdanos a no avergonzarnos de ti. Y ayúdanos a tener una vida de agradecimiento para mostrar que no somos uno de los 9 que siguieron su camino, sino que somos ese único, valga la redundancia, uno que se devolvió, te dio gracias y glorificó tu nombre. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas y en nuestros corazones, en nuestra casa, en esta semana, en todo, Padre. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y el aplauso para la serpiente de bronce, para Cristo Jesús. Mil bendiciones para todos.